Dale nomás. Ya, Acá. genial. Dale nomás. Dale. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos los que están acá y gracias por la invitación. Y bueno, quería partir con una pregunta acerca de, bueno, cómo funcionan las neuronas que manejan el procesamiento de las señales sensoriales en nuestro cuerpo. Esa es una de las preguntas que, bueno, tiene como eje central nuestro laboratorio y también es una de las preguntas que a mí me ha llevado a estudiar esta área de la neurociencia, que es verdad la que estoy trabajando desde hace varios años. Y en ese sentido les voy a mostrar bueno, algunos resultados que hemos recolectado en este último tiempo acerca de una nueva línea de investigación que hemos formado en el laboratorio acerca de los efectos de desórdenes metabólicos en la retina. Para esto primero me gustaría introducirles acerca del laboratorio en donde trabajo. El laboratorio se llama Laboratorio de Fisiología Sensorial, el cual está a cargo del doctor Oliver Schmachtenberg. Y bueno, formamos parte del Centro Interdisciplinario de Neurociencia del Paraíso. Como dice su nombre, el objetivo principal del laboratorio es estudiar la fisiología de los sentidos. Principalmente nos enfocamos en dos sentidos, que es el olfato y la visión, en donde la visión es como nuestro caballito de batalla y es como lo que más estudiamos. Hemos ocupado diferentes modelos de animales, desde arañas del rincón, trucha arcoíris y obviamente el modelo principal de la ciencia que son los roedores. Y también, bueno, tenemos varias líneas de investigación. La principal es estudiar la neuromodulación, básicamente los neuromoduladores, que son estas moléculas como serotonina, dopamina, endocannabinoides, o incluso gases como radicales libres como el óxido nítrico, que modulan o pueden cambiar el comportamiento de una neurona o cómo se comunican dos diferentes neuronas. Y obviamente en la visión siempre va a ser interesante ver cómo varía este efecto en condiciones de luz y oscuridad. Por otro lado, también hace un poco empezamos a estudiar el tema del efecto de la miopía. Yo creo que ya todos acá sabemos el efecto que tiene la miopía en las personas. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de cómo se gatilla la miopía y cuáles son las moléculas que empiezan o que comienzan inicialmente este desorden. Y lo que les voy a mostrar ya hoy en más detalle acerca de unos proyectos que también empezamos ya hace algunos años acerca de patologías metabólicas y el efecto que tienen estas patologías en la visión, específicamente en la retina, como por ejemplo es la retinopatía diabética. Más adelante les voy a hablar un poquito más a fondo de esto, pero básicamente siempre es bueno recordar que la diabetes viene en ascenso y todas las partes de nuestro cuerpo, todos los sistemas de nuestro cuerpo no están ajenos a los efectos de una alta glucosa y la retina es uno de esos que tiene algún efecto. Y de esta se desprendió hace poco también una nueva línea de investigación que básicamente ya ahora estamos estudiando el metabolismo basal como tal, centrando en lo que es el consumo de lactato y glucosa en lo que es la retina. Entonces acá la idea es intentar explicarles por qué nos pegamos este salto en el laboratorio de estudiar neuromodulación como tal al metabolismo más basal. Para esto la idea, lo que quiero hacer es, bueno, ahora aprovechando que estamos en época de Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, quiero que se imaginen a una atleta de 100 metros planos, que como no sé, Usain Bolt o Flame Thompson-Herah, que fue la que sacó el oro en los 100 metros planos femeninos. Cuando uno de estos atletas hace esta carrera de 10 segundos, básicamente agota toda su reserva energética en 10 segundos y de hecho después para correr la misma carrera a la misma intensidad tiene que esperar ciertos minutos, incluso una cierta cantidad de horas. En nuestro cuerpo hay un tipo celular que tiene su propia carrera de 100 metros planos a cada segundo prácticamente. Y esas son las neuronas. Y básicamente es porque la neurona dispara potenciales de acción y los potenciales de acción son altamente energéticos, ocupan mucha energía, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Y es básicamente por cómo funciona un potencial de acción. Nosotros nos vemos acá y vemos este pequeño esquemita en forma muy general, lo que es un potencial de acción o un potencial postsináptico excitatorio solamente, que es una depolarización. Lo que ocurre es que se abren diferentes canales, que produce que entren cationes, se depolariza la célula, y después lo que tienen que hacer es que las bombas iónicas tienen que tirar estos iones que entran hacia el exterior de la célula para poder volver a los estados basales. Y de esta forma, la neurona puede ser capaz de disparar otro potencial de acción, o sea, capaz de depolarizarse nuevamente. Y este proceso de las bombas para poder regular o volver a los gradientes iónicos iniciales ocupa casi la mitad de energía que se produce en la neurona. Básicamente el 50% del ATP que produce una neurona está destinado a ser ocupado por las bombas para restaurar este gradiente iónico. Entonces esto hace que el cerebro, por ejemplo, sea un tejido que ocupa casi el 20% de la energía total de nuestro organismo, siendo que ocupa un volumen súper bajo en el volumen total del cuerpo. Y especialmente hay un tejido neuronal que es súper interesante y que de hecho es el tejido neuronal con mayor demanda energética, y esa es la retina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la retina es el tejido con mayor demanda energética? Esa es una pregunta que va a quedar pendiente y para todos aquellos que no están familiarizados con lo que es la retina, le voy a explicar ahora. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un esquema, un ojo súper sencillo, donde podemos ver los diferentes
estructuras que forman el ojo, la pupila, la córnea, el cristalino, y acá podemos ver, por ejemplo, en esta línea azul, que es donde está presente la retina. Y la retina es bastante importante porque dentro del ojo, básicamente, el tejido que es fotosensible, es donde se lleva a cabo el proceso de fototransducción, que es esencialmente transformar el estímulo lumínico a una señal nerviosa. Y aquí nosotros podemos observar lo que es una retina en vivo. Esto es una retina aislada y básicamente esto es una denominación que se llama retina en copa. Si ahora nosotros a esa retina la cortamos para que se abra, hacemos cortes transversales y la miramos desde arriba, nos vamos a poder dar cuenta de que la retina está conformada por diferentes capas. ¿Ok? Y de manera muy general, acá podemos observar, por ejemplo, que existen 5 diferentes capas. Bueno, 3 que son las principales, que están compuestas por somas de células. ¿Ok? Acá la ONL, que son las siglas en inglés para capa nuclear externa, está compuesto por los somas de los fotorreceptores. ¿Ok? Los conos y los bastones. Después acá tenemos la capa nuclear interna, que está compuesta por somas de células bipolares, que son estas como cafecito claro que están acá, y células amacrinas, que son estas como cafecito más oscuro que están acá. Y finalmente tenemos la capa de células ganglionares, que está formada por las células que dan el nombre a esta capa, las células ganglionares, que son bastante importantes ya que los axones de estas neuronas básicamente son el output de la retina. Disculpe. Básicamente, estos son los que llevan la señal que se procesa en la retina hacia los centros cerebrales donde se procesa y donde se empieza a formar lo que es la visión. Acá en la retina interna, la capa nuclear interna, es bastante importante mencionar el rol que tienen las células bipolares, ya que si ustedes se dan cuenta, los fotorreceptores y las células ganglionares nunca están en contacto, sino que son las células bipolares las que hacen este como contactos en este puente y por lo tanto son el primer filtro en el procesamiento o en el inicio en el procesamiento de la visión. Entonces, ¿por qué la retina ocupa tanta energía? Para esto tenemos que entender un poquito cómo funciona el proceso de fototransducción y cómo funcionan los fotorreceptores. Para esto acá les muestro, por ejemplo, un fotorreceptor, un esquema, un fotorreceptor súper general, esto es un bastón, y podemos observar que los fotorreceptores se dividen en diferentes segmentos. El primero de ellos es el segmento externo, que está acá y básicamente se compone por discos membranosos donde están presentes las opsinas o los fotopigmentos, que son finalmente los que son sensibles a la luz. Acá es donde se lleva a cabo el proceso de fototransducción y es donde llega el estímulo lumínico o los fotones y se transforma la señal lumínica en una señal nerviosa. Después tenemos el segmento interno, que básicamente tiene una alta densidad de mitocondrias y también una alta densidad de bombas, especialmente sodio y potasio. Tenemos el soma y finalmente el vehículo sináptico, donde se libera el neurotransmisor, los fotorreceptores solamente liberan glutamato. Lo interesante acá es que los fotorreceptores funcionan al revés de lo que uno pensaría de cómo funcionaría un sistema sensorial. Quiero que se imaginen en el tacto o en el olfato, por ejemplo, en donde en el tacto, cuando yo me toco la mano o cuando yo huelo algo, esa molécula que se une al receptor está activando la neurona. O acá cuando yo me toco la mano, este toque está activando esta neurona. ¿Ok? Acá en la retina o en los fotorreceptores ocurre todo lo contrario. Acá el estímulo lumínico lo que hace es inhibir o básicamente apagar el fotorreceptor. ¿Ok? Entonces el fotorreceptor está totalmente activado en condiciones de oscuridad. Y esto es de bastante relevancia porque cuando estamos en condiciones de oscuridad, es decir, que el fotorreceptor está constantemente activo, hay una corriente que se llama corriente oscura, que básicamente es un flujo desde el segmento externo hacia el segmento interno. ¿Ok? Y lo interesante es que los fotorreceptores no disparan potenciales de acción. Por lo tanto, esta corriente está constantemente activada, lo que significa que las bombas que están presentes en el segmento interno están constantemente bombeando iones hacia la zona extracelular, lo que indica que están ocupando mucha energía. Y de hecho también hay otro proceso en donde también los fotorreceptores renuevan constantemente su segmento externo y esto también ocupa mucha energía. Por lo tanto, estas son las dos principales razones de por qué la retina es uno de los tejidos neurales con mayor demanda energética. Entonces ahora la pregunta que llega es, bueno, ¿cómo la retina o cómo las células pueden producir la energía necesaria para mantener esta hemostasis y que puedan funcionar correctamente? Aquí obviamente la respuesta siempre va a ser la glucosa. Okay, todas las células de nuestro cuerpo ocupan glucosa como metabolito principal o como substrato para producir ATP. La glucosa entra a las células y siempre se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato y luego en un proceso de 10 diferentes pasos llamado glicólisis podemos obtener dos moléculas de piruvato. Y aquí el piruvato puede tener dos principales destinos. La vía más canónica y la principal en casi todas las células es que el piruvato entra a la mitocondria y es oxidada en el ciclo de Krebs o, bueno, como ustedes lo conozcan, o en el proceso llamado fosforilación oxidativa. Es oxidado y en esta forma se puede obtener la mayor cantidad de ATP que se puede obtener de cualquier vía metabólica, con alrededor de 34 o 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa. ¿Ok? Sin embargo, en ciertas condiciones, como por ejemplo condiciones anaeróbicas,
donde obviamente no hay oxígeno que pueda oxidar el piruvato es transformado a lactato a través de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Sin embargo, hace 100 años aproximadamente, un fisiólogo alemán que se llamaba Otto Warburg descubrió que hay algunas células que en condiciones aeróbicas pueden producir mucho lactato. Y a este proceso lo llamó glicólisis aeróbica, o por ejemplo después se le conoce como efecto Warburg. Y de hecho, él describió que hay dos tejidos principalmente que son capaces de producir una gran cantidad de lactato en condiciones aeróbicas. Uno son el tejido cancerígeno y otro es la retina. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo que es el tejido cancerígeno, tal vez puede llegar a ser un poquito obvio, por así decirlo, porque si se imaginan un tumor en donde tenemos millones de células que están proliferando constantemente, tal vez las células que están más al centro del tumor no van a ser capaces de recibir oxígeno, porque todo el oxígeno va a ser consumido por las células que están rodeando este tumor. ¿Ok? Pero la retina, ¿por qué la retina, un tejido que no está en condiciones anaeróbicas, llega oxígeno, produce tanto lactato? De hecho, casi el 90% de la glucosa que consume la retina es producida lactato. Y aquí llega otra segunda pregunta, es, bueno, si la retina está produciendo lactato, ¿qué células de la retina están produciendo este lactato? Y potencialmente, ¿qué células están consumiendo este lactato? Actualmente existen dos diferentes hipótesis, las cuales no me voy a ir tan profundamente, las cuales son totalmente opuestas, ¿ok? Y siempre relacionan tres diferentes tipos celulares. Los fotorreceptores, un tipo celular que se llama células de Miller, que son la glía, por así decirlo, de la retina, son las nodrizas de las neuronas, y el epitelio pigmentario, que también tiene un rol como de glía de los fotorreceptores. Sin embargo, nunca toman en cuenta lo que es la capa nuclear interna. Y yo ya les mencioné cuál es la importancia de la capa nuclear interna, ya que es el primer sitio en donde ya se empieza a hacer como este filtro en el procesamiento para después poder crear nuestra imagen. ¿Ok? Entonces, el objetivo de nuestro laboratorio es intentar estudiar el metabolismo de esta zona de la retina, ya que es de bastante relevancia. Para esto nosotros ocupamos diferentes metodologías, por ejemplo, obviamente siempre intentándolo centrar en lo que es la electrofisiología, que es como el caballito de batalla de nuestro laboratorio. También siempre lo hacemos mucho en conjunto con lo que es inmunofluorescencia para poder ubicarnos espacialmente qué célula está expresando qué cosa. Y finalmente también últimamente le estamos dando bien dura a lo que es el imaging, con técnicas como calcium imaging o con FRED, para poder ver en tiempo real y a través de fluorescencia cambios en diferentes cosas en condiciones específicas. ¿Ok? Aquí como un pequeño resumen les voy a mostrar algunos resultados de, por ejemplo, algunos transportadores. El lactato forma parte de un grupo que se llama los monocarboxilatos. Los monocarboxilatos están compuestos principalmente por lactato, piruvato y cuerpos cetónicos. Entonces, el transportador que mueve estas moléculas se llama transportador de monocarboxilato y existen varias isoformas. Y aquí solamente les voy a mostrar dos isoformas, la uno y la 2. Acá, como ustedes pueden ver, básicamente con inmunofluorescencia se pueden obtener imágenes bien bonitas como esta, en donde nosotros en morado, aquí en esta imagen, podemos ver la expresión de MCT1, en donde acá se puede observar que están presentes lo que se denomina los segmentos internos de los fotorreceptores y también un poquito en la capa nuclear, capa plexiforme externa. Lo interesante es hacer la comparación y ver qué tan diferente es el patrón de expresión de MCT1 y MCT2, en donde MCT1 prácticamente no está presente en la capa nuclear interna, en cambio MCT2 sí está presente en la capa nuclear interna. Ok, bueno, y de hecho acá en los fotorreceptores se puede hacer una coinmuno, por ejemplo, con PNA, que es un marcador de conos, y podemos ver que básicamente está expresado en los conos. Ahora es interesante porque en la literatura ya se ha propuesto bastante que por unas características específicas de estos transportadores, MST2 podría ser un importador de lactato. Es decir, podría hacer que las células que expresen este transportador estén consumiendo lactato. Bueno, nosotros hicimos estas imágenes con muchas enzimas, con muchos transportadores, y nosotros llegamos a esta idea, que aparentemente la glucosa está siendo consumida por los fotorreceptores y los fotorreceptores están liberando lactato. Pero los fotorreceptores solamente están expresando MCT1. Entonces, ¿qué deberíamos esperar si nosotros ocupamos lactato intracelular aumenta y el lactato extracelular disminuye? Entonces, ok, al parecer los fotorreceptores están liberando lactato, pero ¿qué pasa con la retina interna? Para esto nos enfocamos de nuevo en la retina interna y para recordarles que este transportador específico MCT2 está altamente expresado en lo que es la capa nuclear interna. Y el tema es que esto no es trivial.
ya que como les mencioné, la capa nuclear interna está compuesta por dos tipos celulares principalmente, las células bipolares y las células amacrinas, pero cada de estos dos tipos celulares tiene subtipos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una fotito en donde mostramos 9 diferentes tipos de células bipolares. ¿Ok? Y aparte de estas 9 diferentes tipos de células bipolares, también hay algunos que tienen subtipos. Entonces, alrededor podemos llegar a tener entre 12 a 13 diferentes tipos de células bipolares, y de hecho, de células amacrinas se ha reportado hasta la fecha alrededor de 40 a 50 diferentes tipos de células ganglionares. Entonces, de verdad, hay un mundo increíble para poder estudiar en esta zona de la retina. ¿Ok? De hecho, bueno, acá ustedes pueden observar que se pueden diferenciar a través de su morfología, tienen diferente morfología, diferente largo de sus proyecciones. También se pueden separar a través de el tipo de respuesta que tienen. Por ejemplo, aquellas que responden o tienen mayor actividad cuando hay una condición de oscuridad se le denominan células bipolares tipo OFF, o aquellas que responden o tienen una mayor actividad cuando hay en condiciones lumínicas se les denominan células bipolares tipo ON. Y de hecho también se pueden separar o clasificar dependiendo del tipo de fotorreceptor con el que estén haciendo sinapsis. Entonces, todas aquellas que hacen sinapsis con los conos se le denominan células bipolar tipo conos, que son desde la 9, aquí solamente tengo desde la 8, hacia la 1, y hay un solo tipo de célula bipolar que está conectado a los bastones, que son las células bipolares de bastón. Interesantemente, donde en los roedores, bueno, generalmente en los mamíferos, nuestra retina se compone de un 95% de bastones y de un 5 o un 3% de conos. Por lo tanto, este tipo de célula bipolar es la que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto es que también se encuentra en mayor cantidad de información. Entonces, nosotros nuevamente, para no perder ese hilo, agarramos la célula bipolar de bastón e intentamos estudiarla. Entonces agarramos un marcador para este tipo de célula bipolar, el cual es PKC alfa, no importa, solamente lo importante es que marca esa célula bipolar de bastón y como ustedes pueden observar, marca de manera súper bonita lo que es la morfología de este tipo celular. Y después lo que hicimos fue montar estas dos imágenes con el MCT2 y ver si colocalizaban. ¿Ok? Entonces lo que nosotros podemos observar fue básicamente que MCT2 está expresado o lo expresa las células bipolares de bastón, por lo tanto es bastante interesante, y también usamos un marcador para unas células amacrinas súper específicas y también vimos colocalización. Entonces podemos decir que tal vez algunas células específicas en la retina interna están expresando este transportador súper específico. Entonces, ok, al parecer estructuralmente están expresando algo que está relacionado con el lactato. Ahora veamos si de verdad si inhibimos la producción de lactato o el transporte de lactato afecta en algo la actividad basal o el funcionamiento de esta zona de la retina. Para esto también ocupamos otra técnica que se llama cultivos de explantes de retina, en donde básicamente nosotros agarramos la retina, la aislamos desde el ojito y esta retina lo que hacemos es cultivarla. ¿Ok? Y bueno, en cultivo se puede mantener desde una semana hasta 3 semanas. La idea de esto es que, bueno, estudiar una droga directa en un animal en vivo puede llegar a ser bastante complicado, porque primero uno tiene que saber si la droga es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, la barrera hematorretiniana, y después tiene que cruzar todas la estructura que componen el ojo. Por lo tanto, uno nunca está 100% seguro en cuánta droga o cuánto medicamento está llegando realmente a la retina. En cambio, acá si uno la aísla, puede hacer un tratamiento bastante agudo y puede ver el efecto inmediatamente en la retina. ¿Ok? Entonces nosotros cultivamos la retina y ocupamos diferentes drogas que son inhibidores de estos transportadores que yo les mencioné anteriormente, y también de una enzima que es un marcador de producción de lactato. Lo que fuimos a ver fue, bueno, cuántas células morían, por así decirlo, cuando nosotros inhibíamos el transporte de lactato. Para esto ocupamos una técnica que se llama túnel, que es un kit que básicamente lo que marca son células que están en proceso de apoptosis, en proceso de muerte celular. Entonces acá básicamente las células que están en rojito son células que están muriendo. Lo que podemos observar fue, por ejemplo, que acá en condiciones control hay poquitas células que mueren, pero cuando nosotros agregamos estas drogas, hay un aumento en la muerte celular, específicamente en los fotorreceptores, y también aumenta la muerte celular acá en lo que es las células bipolares, células amacrinas. Sin embargo, la tinción es bastante pobre, hay poquitas células que se tiñen, por así decirlo, en rojito. Entonces nosotros fuimos a hacer algo un poquito más específico. Entonces ocupamos el mismo marcador de células bipolares y lo que hicimos fue contar la cantidad de células bipolares de bastón que estaban en la retina en estos diferentes tratamientos. Lo interesante que encontramos es que en todas estas condiciones la cantidad de células bipolares de bastón disminuían, ¿ok? Y disminuían significativamente, lo que nos indica que al inhibir el transporte de lactato o la producción de lactato, esto está afectando la sobrevivencia de este tipo celular.
Entonces, bacán, al parecer, las células bipolares, y específicamente la célula bipolar de bastón, está usando el lactato, pero ¿estará usando este lactato solo para vivir o también lo ocupa para mantener su actividad neuronal? Entonces acá también llega otra pregunta: ¿cómo nosotros podemos linkear estas dos cosas totalmente diferentes, el metabolismo y la actividad neuronal? Para esto, quiero que se recuerden cómo funcionaba una depolarización o un potencial de acción. En este caso, una depolarización. Básicamente se abren diferentes canales que son dependientes de voltaje, entran los iones y después tienen que salir por las bombas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos a las células sin sustrato, sin algo que pueda, con lo que puedan producir energía? Básicamente, por ejemplo, si los dejamos sin glucosa, sin lactato, va a disminuir la cantidad de piruvato, no va a haber piruvato para que la mitocondria pueda utilizar para oxidar, y por lo tanto la cantidad de ATP va a disminuir y las bombas van a dejar de funcionar. Entonces todo este gradiente se va a ver alterado y por lo tanto las corrientes o la actividad neuronal también se va a ver alterada. La primera técnica que utilizamos para testear esto fue el calcium imaging. Básicamente esto es bueno, se pueden ser sondas normales o sondas genéticas, en donde uno deja incubando el tejido, por ejemplo, con Flow 4. Acá nosotros ocupamos Flow 4, básicamente son moléculas que florecen al momento de unirse con calcio. ¿Ok? Y uno puede estimular con diferentes cosas y puede ver cómo varía el calcio intracelular después de este estímulo. Acá lo que nosotros hicimos fue utilizar potasio, ya que por diferentes propiedades que tiene la membrana celular, si uno aumenta el potasio extracelular, uno puede depolarizar la célula. Entonces, básicamente es como un control positivo. Si uno aumenta el potasio extracelular, uno va a depolarizar la célula y va a haber un aumento en la señal de calcio, que básicamente es lo que nosotros vemos acá. Aquí cada pelotita, acá por ejemplo en esta zona, es un fotorreceptor, y cada pelotita acá que aumenta su fluorescencia es una célula bipolar o una célula macrina en este caso. Entonces lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros hicimos fue medir cuánta fluorescencia aumentaba y hacer la comparación en las diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros podemos obtener es que tenemos una condición control y obviamente después las diferentes condiciones con estas diferentes drogas. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver con lo que es una respuesta en una retina control sin ninguna droga. Hay un aumento de fluorescencia cuando nosotros damos un pulso de potasio en el baño. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos este mismo estudio y los vemos con las diferentes drogas, básicamente esta respuesta disminuye. Y no solo eso, sino que también disminuye el área bajo la curva. Y eso es una variable súper interesante, ya que cuando nosotros hacemos un estudio, o cuando uno está estudiando corrientes o actividad, el área bajo la curva de la respuesta generalmente lo que da a entender es la cantidad de iones que se están moviendo. Entonces, básicamente aquí la respuesta disminuye y también disminuye la cantidad de iones que se mueven. Entonces, bueno, al parecer el metabolismo afecta lo que es la actividad neuronal, pero nosotros queríamos ver un poquito más específico acerca de tipos celulares. Entonces, para eso, lo que nosotros utilizamos fue la técnica principal que hay en nuestro laboratorio, que es la electrofisiología. Entonces, con esto lo que nosotros podemos hacer es pinchar una célula, literalmente pinchar una célula y medir las corrientes de esta célula. Básicamente corrientes de entrada o corrientes de salida, dependiendo de la dirección en la que se mueva. Entonces, nosotros hicimos la técnica de electrofisiología. Y bueno, lo interesante acá es que en la pipeta nosotros tenemos que agregar algún tipo de colorante porque que pueda difundir el interior de la célula, porque después de esta forma nosotros podemos estar seguros qué tipo celular estamos registrando. En este caso, por ejemplo, esta es una célula bipolar de bastón, así es como se ve cuando uno la registra. Y obviamente después medimos diferentes tipos de corrientes. Estos tipos de corrientes que están acá arriba son corrientes de potasio, o sea, disculpen, son corrientes de salida que principalmente son potasio. Y también acá estas son corrientes de entrada que son corrientes de calcio. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, aquí cuando nosotros estamos en una condición super control con glucosa, que es como la condición que generalmente se ocupa para registrar, tengo una respuesta con una amplitud definida, ¿ok? Y en cambio, cuando nosotros reemplazamos toda la glucosa por manitol, el manitol es un metabolito que tiene una estructura molecular muy parecida a la glucosa, pero que no es metabolizada por la célula. Entonces, generalmente se ocupa para tener como un control osmolar. Entonces, si nosotros reemplazamos toda la glucosa por manitol, lo que observamos es una disminución en las corrientes. Y de hecho, si después este manitol lo reemplazamos por lactato, por dos diferentes concentraciones de lactato, las corrientes se recuperan. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos estaría indicando de que tal vez este tipo celular está usando lactato eh, para poder, eh, para poder satisfacer su demanda, su actividad neuronal, ¿cierto? Obviamente tenemos la cuantificación y podemos observar que estas corrientes disminuyen en presencia de manitol. Y de hecho, interesantemente, también medimos el potencial de membrana y lo que observamos fue básicamente que hay una depolarización de la célula, afectando también el potencial de membrana. Entonces también tenemos diferentes preguntas. Una es, bueno, se está ocupando lactato.
qué cantidad de lactato está utilizando, y la otra es, bueno, si está utilizando lactato, qué transportador está involucrado. Entonces aquí agarramos dos diferentes condiciones, una de ellas fue la condición con lactato y le inhibimos los transportadores de monocarboxilato. Básicamente lo que obtuvimos fue que cuando inhibimos una isoforma súper específica de transportador de monocarboxilato, en este caso MST2, las corrientes disminuían, ¿ok? Indicando, y esto se linkea o hace un match con los resultados que les mostré anteriormente, esta de inmunofluorescencia, los cuales indicaban que este transportador está expresado en este tipo celular. Y bueno, si la otra pregunta era, bueno, ¿estará usando glucosa como metabolito principal o estará usando lactato como metabolito principal? Para esto ocupamos una solución control, obviamente con glucosa, y les inhibimos los transportadores de monocarboxilato y no vimos ningún cambio, lo que nos indica que al parecer este tipo celular está usando glucosa como metabolito principal, que es como algo que no debería por qué sorprender, y por lo tanto tal vez solamente está usando una fracción del lactato para producir energía y utilizarla para mantener su actividad neuronal. Eh, Como proyecciones en esta parte, lo que nosotros queremos hacer ahora es, bueno, lo que yo les mostré son tal vez como los efectos que podría tener en todo lo que es la actividad basal de la retina interna, pero todavía no sabemos lo que está pasando con el lactato intracelular. No sabemos cómo varía esto y bajo qué condiciones. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es usando un nanosensor que se llama Laconic y de hecho es bastante interesante porque fue desarrollado por un laboratorio chileno, el laboratorio del doctor Felipe Barros en Valdivia, en el SEC, hace como 10 años aproximadamente. Y esto lo que nos permite es expresarlo en la retina y podemos ver cómo varía el lactato intracelular. Entonces, por ejemplo, bueno, estos son resultados súper preliminares, los coloqué como para mostrar lo que se puede hacer con este sensor, pero básicamente, por ejemplo, uno puede ver este que es el movimiento del lactato cuando nosotros variamos el lactato extracelular. Entonces, por ejemplo, si nosotros aumentamos el lactato extracelular, va a aumentar el lactato intracelular porque es por gradiente. ¿Ok? También nosotros podemos observar qué pasa con el lactato intracelular cuando estimulamos con potasio, por ejemplo, o cuando nosotros colocamos diferentes inhibidores como este ARC que inhibe dos transportadores, MST1 y MST2. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven para la casa en esta parte de la presentación es, bueno, la retina interna parece estar participando en el lactate chat. Entonces, la pregunta que se podrían estar haciendo es, bueno, ¿qué importa que un tipo específico celular en la retina esté utilizando lactato? Y bueno, es porque la retina, como les mencioné en el inicio de la presentación, puede ser susceptible a diferentes patologías metabólicas. El problema es que estas patologías metabólicas no se tiene muy claro el origen o cómo empieza a afectar a la retina porque no se sabe el metabolismo de la retina. Entonces es bastante importante entender el metabolismo de la retina, ojalá célula por célula, para poder tener tal vez targets para hacer tratamientos. Y de hecho, una de estas patologías es es lo que es la retinopatía diabética, que viene afectada por la diabetes. Entonces, como le mencioné, la diabetes es una patología que va en ascenso a nivel mundial. De hecho, actualmente hay alrededor de 400 millones, 50 millones, 450 millones de personas que tienen diabetes en el mundo. Y bueno, Chile no está ajeno de esto. De hecho, es el primer país en América Latina que lidera como los números de gente con diabetes con el 10% de su población sufriendo esta patología. Y el problema cuando les mencioné esta patología es que tiene muchos efectos en diferentes sistemas. Entonces tiene efectos en el sistema nervioso con diferentes neuropatías y también en la retina, con una patología que se llama retinopatía diabética. ¿Ok? Y este es un tema bastante importante ya que en países desarrollados es la primera causa de pérdida de visión en adultos trabajadores. Por lo tanto, potencialmente puede llegar a afectar bastante lo que es la calidad y el estilo de vida de los adultos. Y de hecho, un tercio de la población que tiene diabetes está propensa a sufrir retinopatía diabética. De hecho, acá podemos ver, por ejemplo, lo que es una retina normal y, por ejemplo, lo que es una retina con ya una retinopatía diabética bastante avanzada, en donde se pueden ver neovascularización, edemas maculares, estos nuevos vasos sanguíneos se revientan, hay muchos efectos que hacen de que se vaya perdiendo la agudeza visual. Y finalmente lo que empiezan a ver estos pacientes son como pequeñas manchas en lo que son su visión, lo que potencialmente ya después termina siendo todo negro porque pierden totalmente su capacidad visual. Entonces, la idea de nuestro laboratorio es, hace ya algunos años, con algunos proyectos, es intentar estudiar el efecto que tiene una condición alta en glucosa en lo que es el funcionamiento de la retina, obviamente lo que es la retina interna. Por ejemplo, acá nosotros lo que intentamos observar es, utilizando la técnica de explante de retina, ver el efecto que tiene una condición alta en glucosa.
acá nosotros teníamos principalmente dos objetivos. Uno que era, primero, validar la técnica de explante de retina y lo otro, ver el efecto que tiene una alta glucosa en lo que es la retina. Entonces acá ustedes pueden observar que tenemos cuatro diferentes condiciones. Una que tiene 15 milimolar de glucosa, que nosotros denominamos normoglicémica, y otra que es 30 milimolar de glucosa, que básicamente es una condición alta. Eh, y bueno, también utilizamos otra variable que es la variable del tiempo. Entonces la cultivamos por una semana y también por 2 semanas. Lo que nosotros pudimos observar fue básicamente que tener la retina en un explante, en un cultivo, tiene algunos efectos intrínsecos, pero sin embargo lo que hace la alta glucosa es acelerar estos efectos. Y uno de ellos es básicamente la disminución en el grosor de su tamaño, en el grosor de la retina, y básicamente eliminando algunas capas de la retina, como son la capa plexiforme interna, que es donde ocurre la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares. Y bueno, esto también es bastante interesante porque esta disminución en la retina también en, eh, se puede observar en pacientes diabéticos. Entonces, es algo que al parecer se comparte en ambos tipos de modelos. Por otro lado, también lo que nosotros fuimos a ver fue cómo afectaba esta condición alta en glucosa en, eh, en la actividad neuronal. Para esto utilizamos también lo que es el calcio imaging, nuevamente estimulamos con potasio, y lo que observamos fue básicamente que solamente las condiciones de alta glucosa, tanto a una como a las 2 semanas, esta respuesta se ve disminuida, lo que no pasa con las condiciones normoglicémicas, ya sea en cualquier tiempo. Y de hecho hay algo un poquito más específico. También se ve afectada la respuesta al glutamato. Como les mencioné, los fotorreceptores liberan glutamato, por lo tanto, esta respuesta en las células bipolares se ve afectada con un aumento en el tiempo de inactivación de la respuesta. Por lo tanto, se ve tanto afectada la depolarización como una respuesta un poquito más específica a este neurotransmisor. Entonces, la pregunta también que nace es, bueno, ¿qué estará haciendo la alta glucosa que está afectando o que está produciendo esta neurodegeneración tanto estructural como a nivel de la actividad neuronal en la retina? Entonces aquí aparecen nuestros pequeños amigos que son los radicales libres o las especies oxidativas. Como les mencioné anteriormente, la mitocondria es la zona, es el organelo donde se produce la energía, donde se produce la ATP, y tiene esta cadena transportadora de electrones que básicamente va jugando con electrones, ¿cierto? En cambio, como el lado B de la mitocondria y su funcionamiento es la producción de cierta basura. Una de ellas son los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son básicamente moléculas que tienen un electrón desapareado. Y esto hace que sean moléculas muy reactivas, porque obviamente tienen un electrón desapareado, van a querer aparear ese electrón. Entonces reaccionan con cualquier cosa que esté cerca. Entonces pueden reaccionar con receptores, con enzimas, con cualquier molécula que está dentro de la célula, lo que potencialmente puede afectar desde su estructura hasta su funcionamiento. Obviamente, el anión superóxido, la célula tiene una forma para poder nivelar estos niveles y que no sea tan grave. Y básicamente lo que hace es transformarla en peróxido de hidrógeno en agua oxigenada con la superóxido dismutasa y después esto se transforma en agua. Sin embargo, en ciertas condiciones, por ejemplo, este anión superóxido puede reaccionar con el óxido nítrico, que es también un radical libre, lo que conforma lo que se llama los peróxidos de hidrógeno, que es una molécula bastante tóxica. ¿Ok? Entonces, bueno, una compañera de laboratorio en su tesis de magíster se propuso estudiar cómo variaban los niveles de este estrés nitrosativo, de esta especie oxidativas, en una condición alta en glucosa. Bueno, obviamente esta compañera se llama Bárbara Cádiz. Interesantemente, lo que ya encontró, por ejemplo, en estas imágenes con microscopía electrónica, fue que la estructura de mitocondria se ve afectada en una condición alta en glucosa. De hecho, como que se hacen más circulares y probablemente un cambio en la estructura puede conllevar a una alteración en su funcionamiento. Entonces, lo que ella después fue a buscar fue, bueno, cómo variaban la expresión de ciertas especies nitrosativas en la retina y en estas diferentes condiciones. Entonces, para esto lo que ella utilizó fue nitrotirosina, que es un marcador de estrés nitrosativo muy en general. Por lo tanto, mientras más fluorescente esté la retina, más estrés nitrosativo va a tener. Entonces, lo que ella observó básicamente fue que en condiciones de alta glucosa, ¿ok? Hay un aumento de estrés nitrosativo y que de hecho se puede disminuir con algunos antioxidantes, como es por ejemplo la boltina o el enename. ¿Ok? De hecho, bueno, acá lo que es bastante interesante y que se ve mucho más agudo en una condición cuando está con mayor tiempo en una condición alta en glucosa. Entonces, finalmente lo que estamos intentando estudiar y el modelo que se está proponiendo es que una condición alta en glucosa estaría afectando lo que es la cadena transportadora de electrones, aumentando la cantidad de anión superóxido que reacciona con el óxido nítrico, aumentando el peróxido de hidrógeno, lo que aumenta el estrés nitrosativo, lo que lleva a la muerte celular.
¿ok? Y también se está estudiando el posible efecto de algún antioxidante como es la boldina o el LNAME para poder disminuir todo esto, lo que es la neurodegeneración gatillada por el estrés oxidativo o nitrosativo. Bueno, ya por último me gustaría mostrarles lo que es como el último proyecto que se está echando a andar en nuestro laboratorio, que ya también queremos dar como el siguiente paso e intentar ver algunas técnicas que podrían disminuir lo que es la neurodegeneración gatillada por una condición alta en glucosa. Y para esto queremos ver lo que es el efecto que podría tener una fotobiomodulación en contrarrestar estos efectos negativos. Ya se tiene algún conocimiento que de hecho exponer los ojos o la retina a ciertas longitudes de onda por un tiempo determinado podría disminuir estos posibles efectos neurotóxicos de un medio alto en glucosa. Y para esto vamos a empezar ya a ocupar obviamente siempre nuestros queridos amigos explantes de retina, pero también ya la idea también es empezar a ocupar ratoncitos vivos con un modelo obviamente súper específico, que son los ratoncitos de BDB, que son ratones obesos, que obviamente potencialmente con el tiempo van a ser diabéticos y van a poder también sufrir de retinopatía diabética. Entonces la idea ya también es empezar a ver esto con animales en vivo para ver potenciales tratamientos, por así decirlo. Acá le dejo los mails bueno, del jefe de Oliver y bueno, mío, por si a alguien le interesó alguna línea de investigación, si alguno quedó con dudas, puede llegar a escribirnos nomás, nosotros se los vamos a responder con mucha felicidad. Y bueno, también, no sé, a puertas abiertas para cualquiera que quiera participar en el laboratorio, siempre va a ser bueno tener gente, sobre todo súper motivada. Para finalizar siempre, los agradecimientos a, bueno, el doctorado en neurociencia que me está formando y a la fuente de financiamiento, lo que es el Instituto Milenio, los fondos del profe, la beca CONICET de intercambio que me permitió ir al laboratorio del profesor François Paquet-Durán en Alemania, específicamente en la Universidad de Tübingen, donde pude correr muchos experimentos para mi tesis y obviamente siempre mi alma mater, que es la Laboratorio de Fisiología Sensorial, con todos los miembros que alguna vez estuvieron en el laboratorio. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Bien, muchas gracias, Víctor. Em, Ahora, a ver, tenemos tanto todavía. Si es que alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y les voy dando la palabra para que activen su micrófono, o bien pueden dejarlas en el chat y ahí les vamos también. Y bueno, claro, ahí como comenté Cristian y Byron, en verdad muy buena exposición, estuvo todo muy claro, así que muchas gracias nuevamente por la charla. Gracias. Eso, no sé si alguien tiene preguntas o a lo mejor relacionado al laboratorio también. Sí. La verdad, igual es algo súper específico, entonces tampoco se asusten. Sí, igual de repente uno se asusta con tanta, por ejemplo, de los nombres, cosas así. Sí, sí, obviamente es verdad. Y bueno, generalmente como que nadie nunca es amigo de la bioquímica. Entonces, todo lo que son las vías metabólicas, como que de verdad siempre uno como que la odia cuando se las pasa en el colegio o en la No, sí, universidad. sí. Pero es muy importante, como decía así, para lo de los tratamientos y todo eso. Eso, si es que no hay preguntas, eh, lo dejamos como gusten. Ay, ¿cómo? Antonio pregunta cómo funciona el lab. No sé si en qué sentido, a lo mejor podrías especificar un Sí. poco más la Sí. pregunta a lo mejor. Yo, que tú dijiste que si queríamos, estábamos invitados a participar en el laboratorio. Ah, obvio. Como te contaba, se pueden comunicar conmigo, con el Oliver directamente y mostrar el interés en participar. Básicamente eso es, tener tiempo y que estén motivados. Como que no hay mucho filtro, la verdad. Perfecto, gracias. De nada. Eso, entonces, bueno, lo dejamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Eh, Perfecto.